Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a todos, como quieran. Estamos aquí a las 8 de la tarde, ya casi noche, ya ha anochecido en España. Supongo que en América Latina todavía pues es mucho más pronto y son más tardes que noches. Gracias a estar aquí con nosotros, a todos, y sobre todo a Diana. A Diana, no sé si también te gusta que te llamen Melissa o si no Diana Castro, no sé cómo te gusta Como que te guste. llame. Vale, bueno, a partir de ahora Diana, que nos va a hablar de una temática que ella ha elegido libremente y que yo al enterarme de ello le invité a que hablara de ello en psicoanálisis y más. Bueno, se trata de una conferencia con el título de Lógicas patriarcales en la episteme psicoanalítica, y que va a trabajar no exclusivamente, pero de manera bastante centrada en los temas que ha encontrado interesantes en el libro de Ana María Fernández titulado La mujer de la ilusión. Va a consistir en una conferencia de 1 hora y después vamos a dar un espacio de media hora o si puede ser algo menos o algo más, ya veremos, para que ustedes hagan sus comentarios, sus preguntas y sus intervenciones. Bueno, voy a presentar a Diana. Va a ser una presentación breve porque ya me ha pedido que sea breve. Y bueno, Diana es psicóloga, pero que ejerce como psicoanalista, pero obviamente es licenciada o graduada en psicología, como casi todas las personas que después se dedican a la práctica psicoanalítica, aunque no todas. Eh, Ha sido docente en distintas actividades, seminarios sobre la teoría psicoanalítica propuesta por Jacques Lacan, la teoría de la praxis lacaniana, y además ahora mismo me ha dicho que está bueno, estudiando o practicando un magíster sobre teoría psicoanalítica, así que también es estudiante, aparte de una clínica que ejerce dentro del ámbito privado. Bueno, si encuentran interesante lo que dice y todavía no la conocen, que lo van a hacer, lo van a encontrar muy interesante, pueden seguirla en redes sociales, donde divulga también sobre teoría psicoanalítica y otros campos del saber. Eh, yo por lo menos la sigo desde Instagram y es Psicodiana Castro, así como suena. Pues nada más. Gracias, Diana, por estar aquí hoy con nosotros, por querer aportar a estas actividades en psicoanálisis y más, que llevaban un tiempo aparcadas y yo estaba un poco desilusionado porque a mí me gustaba ceder este espacio a otros psicoanalistas, trabajadores sociales, médicos, antropólogos, sociólogos y bueno, pues estoy muy contento de que hayas querido participar y bueno, es un honor escucharte y tengo muchas ganas de hacerlo, así que nada, te doy la palabra y cuando quieras. Bueno, primero que nada, también gracias por el espacio, ¿no? Como lo hablábamos previamente antes de que iniciara la grabación, estos son temas que dentro del psicoanálisis quizás no dan mucha cabida por el abordaje, por ciertas situaciones sociopolíticas también que pueden suceder en el psicoanálisis. La verdad que a mí me vino como una sorpresa la invitación de Víctor cuando tenía la intención de hablar sobre este libro, porque verdaderamente es compartir de algo que a mí me pareció muy valioso, ¿no? Sobre todo primero por la época en la que vivimos, no me gustaría llamarla así, pero sí, en donde hay muchísimas transformaciones y resistencias, ¿no? A lo largo, no solamente de México, ¿no? Sino también de Europa, de Estados Unidos, ya sabrán todos cómo andamos en los temas políticos con las resistencias de la derecha, en las que no me voy a meter, pero lo que hablábamos con Paulina en específico era de que qué dificultad, ¿no? Cuando uno empieza a hablar sobre estudios sobre género en psicoanálisis, y claro, ¿no?
alguien podría ver la publicidad de este encuentro y podría pensar que lo que vamos a hacer es hacer un análisis sociológico, psicologizante, antropológico sobre lo que está sucediendo con los fenómenos sociales como tal, ¿no? Eso no podría estar más alejado de la intención que tenemos hoy. Y es por eso específicamente que este libro a mí me causa tanta emoción, ¿no? Ya sabemos que la hermenéutica que maneja el psicoanálisis, ya sea desde el freudiano, lacaniano o sus diferentes versiones, se limitan mucho a cierto análisis, ¿no? Ya sea desde matar al padre, de que Freud era producto de su época, que lo que comentábamos era que nos limita muchísimo el análisis, el nada más manejarnos en un reduccionismo y en una simpleza, o desde Lacan, donde nosotros pertenecemos a la clínica, específicamente nada más vamos a hablar de clínica, y meter otros temas transdisciplinarios podría vulgarizar un poco lo que hacemos, ¿no? Entonces, Ana María Fernández, en su libro de La ilusión de la mujer, que no es dato menor decir que este libro se realizó en el año 93, es decir, ¿a cuántos años luz estamos lejos ya de cuando se inscribió? Y sin embargo, tiene todavía una lógica que ella va a llamar atemporal, que todavía hay ciertas lógicas discursivas que sí quedan dentro de la episteme psicoanalítica, ¿no? Que es el mayor tema de interés de todos hoy. Ahora, ¿de qué hablamos cuando vamos a hablar de epistemología, no? Y es un poco empezar a dudar y empezar a investigar, indagar cuáles son los ladrillos con los cuales se construyó este conocimiento, ¿no? ¿En qué nos fundamentamos? Porque también sería bastante ilusorio pensar que, bueno, se creó la disciplina y se creó sin un contexto, se creó sin demandas, ¿no? Que le rodean y nada más a Freud se le ocurrió, ¿no? Que también es conocido por tampoco dar muchos detalles, de los cuales se inspiró, disciplinas o autores que ocupó. Entonces, al tema. Hoy nos vamos a manejar un poquito diferente de cómo yo me manejo cuando voy a dar ponencias, conferencias o charlas, pero me encantaría si durante, así como dijo Víctor, que yo vaya hablando, ustedes puedan poner sus preguntas en el chat, que las podamos retomar, porque dado que tenemos un tiempo un poquito limitado, bueno, el diálogo no va a ser lo principal, desgraciadamente, hoy, ¿no? Pero bueno, entonces abordemos. Esto que yo les decía de la problemática sobre abordar un poco cuestiones relacionadas con el feminismo, incluso la autora da una advertencia sobre de ello, ¿no? Va a decir, analizar problemática tan compleja como es la subordinación subjetiva de las mujeres implica mantener la advertencia de dos errores simétricos. Uno, psicologizar conflictos políticos entre los géneros, adjudicando características psicológicas y o inconscientes de las mujeres, lo que en realidad es un producto del conflicto político-social entre los géneros. Y el otro, el sesgo economista o sociologicista, que invisibiliza la dimensión imaginario deseante de los conflictos de género. En tal sentido, se vuelve necesario enfoques transdisciplinarios que disciplinen los abordajes teóricos técnicos y no reduzcan la compleja problemática de las mujeres solo aquello que puede ser pensado desde el enfoque restricto de una disciplina. Ahora, también lo que se podría pensar o la ilusión que se podría tener de esta ponencia es de que se piense que lo que vamos a hacer en realidad es darle un sostén ontológico a lo que pensamos como mujer u hombre. Es decir, a describir cuáles son las características de la mujer, cuáles son las características de los hombres. Sin embargo, lo que vamos a hacer junto con esta autora es ver cómo dentro de ciertas posiciones desde donde es pensado el género,
sí se realiza una ontologización que sin querer se derrama e influye en lo que pensamos como la episteme psicoanalítica. Ella va a retomar a Foucault y lo va a retomar en la episteme de lo mismo y va a decir que en la episteme de lo mismo, como se viene pensando históricamente, lo que es hombre y lo que es mujer es pensado de las lógicas discursivas, es decir, en la autoautología de que el hombre es igual a hombre, por lo tanto, la diferencia caería en una inferioridad. Esto también quiere decir que no es que estemos pensando A y B, es decir, dos instancias diferentes, sino que estamos pensando A y lo que no es A. Esto quizás ustedes ya lo habrán escuchado mencionar en los términos de falocéntrico, pero ella lo que señala es que en realidad no se hace un estudio simétrico en esta cuestión imaginaria sobre los complementos, ¿no? Sino que en realidad la referencia es el hombre y que cuando se le piensa a la mujer, se le piensa en diferencia con lo del hombre. Es decir, partimos de una lectura que es lo que es el hombre y lo que es distinto a él. Esto tiene implicaciones serias, ¿no? Que significa que los parámetros con los que se piensa a la mujer es en referencia únicamente al hombre. Esto ella lo define como lo uno y lo otro y va a tomar la época de Descartes para pensar el ser y cómo se le ha dado a este significante, dijeran los lacanianos, cierta certeza o absolutismo cuando se piensa su par de oposición. Esto, sin embargo, no es inusual para el occidente, porque el occidente es su característica principal, es pensar en una lógica binaria. Es decir, usualmente la lógica en la que se realizan textos o se piensan los problemas es a partir, igual lo categoriza dentro de tres lógicas binarias, que serían la naturaleza y la cultura, la identidad y la diferencia, y el individuo y la sociedad. Pero estos criterios dicotómicos nos limitan a pensar únicamente por par de oposición. O es o no es, ¿no? Si ustedes están entrados un poquito en filosofía, sería un poquito una cuestión medio parménica, pero también bastante neurótica. Bueno, ella va a decir que el problema con estos discursos clásicos, que también habría que pensar que tan clásicos, ¿no? Por eso les decía que cuando pensamos Freud era un hombre de su época, habría que pensar que tan lejos estamos de esa época, ¿no? De cómo esa lógica todavía está instaurada en los discursos actuales. Y ella hace un recorrido maravilloso y extenso dentro de varios campos que voy a ver de manera bastante breve, pero ella va pasando todos estos elementos, todas estas partes históricas que fueron constitutivas para que nosotros podamos concebir la episteme. Es decir, cuando nosotros estamos pensando, y de verdad que no queda lejos de nuestra época, ¿no? ¿Cuántos videos de seguramente ustedes, si están acá es porque tienen Instagram y seguro están seguidos ahí, no han escuchado la energía femenina, la energía masculina, ¿no? Lo femenino, lo masculino, si responde al sexo, si no, y cómo llegamos hasta ahí, ¿no? Cómo nosotros llegamos a pensar hasta hoy en día que esto se difiere de manera oposicional. Uno es racional y el otro va a ser emotivo. Uno es agresivo y el otro va a ser suave, ¿no? ¿De dónde salieron estas ideas, no? ¿De dónde fueron construidas? Si es algo de el hombre moderno o no. Pero bueno, volviendo a las lógicas discursivas, ¿no?
En esto de la episteme de lo mismo, cuando se marca hombre es igual a hombre, volviendo también a Descartes, ella lo marca que el hombre se concibió, el hombre contemporáneo se concibe de manera certera y absoluta, y que ya no se le dio una revisión. Es decir, que las concepciones epistemológicas son una tendencia totalizadora de la ciencia típica del positivismo moderno, que cuestiona la idea de objetividad, de verdad científica como absoluto y producción teórica que delimita lo imposible de ser pensado o investigado. Es decir, ella está hablando de este golpe a la omnipotencia que tiene el carácter científico, que intenta a toda costa atrapar cierta realidad, cuando en realidad solo se transita sobre lo ilusorio. En este aspecto sobre el hombre occidental y cómo lo está pensando ella, también trae a Theodor Adorno cuando piensa la lógica de la identidad. Cuando estábamos hablando de una tautología que vuelve sobre sí misma, se da a partir de o en relación con una ontología del ser y de la identidad, que de última se marca sobre leyes universales que van a acaparar a todo hombre. Por lo tanto, y voy a sonar un poquito tautológico ahorita y volviendo a eso, el hombre de la modernidad sería la medida de todas las cosas. Es lo que funda la ley, y todo lo que devenga va a ser a medida en comparación o en referencia a él. No hay otra medida que él en sí mismo. Y este es el orden de las identidades y que nosotros hoy vamos a tratar de elucidar, ¿no? Ahora, sobre esto de lo uno y lo otro, que por lo tanto en consecuencia se pensaría como único, este andamiaje lógico viene pensado no desde una manera espontánea, ¿no? Viene atravesado, transgiversado por una historia con soportes narrativos que son exclusivos del naturalismo, del biologicismo y del esencialismo. Ella lo que va a hacer es acusar o señalar estas tres falacias, ¿no? Estas tres falacias que empezarían con el biologicismo, que sería que nosotros, cada uno de nosotros, dependiendo de nuestro sexo, también nuestra identidad de alguna manera recae en las funciones sexuales y reproductivas. La naturalista, que sería que a partir de estas funciones biológicas se da nuestra inserción en la realidad. Nuestro sexo va a marcar la realidad en la que vivimos y estas funciones biológicas deberán de ser alcanzadas, ¿no? Dependiendo de cada género y ese sería como el objetivo. Aquí ya nos tiene que ir resonando un poquito o ir haciendo un poco de enlace con la teoría psicoanalítica, ¿no? Que nos resuene un poco la anatomía es el destino. Y inevitablemente estas dos caerían en un esencialismo del ser del que venimos hablando. Es decir, que nuestro sexo o nuestras identidades van a caer en quienes somos. Y trae una frase de Hume que es absolutamente maravillosa para mí, que sería que un deber no sigue una mera constatación de los hechos. Es decir, ella lo que está diciendo acá es que las falacias que les acabo de decir devienen como ideales. Ideales que, como todo ideal, deviene como una norma y que al cumplirla no necesariamente se vuelve un hecho, ¿no? Es decir, que la normativa no autoriza el estatuto de los hechos y que además el deber no deduce el ser.
Si hay acá lacanianos, ya sabrán por dónde va esta tirada, ¿no? Entonces, la temporalidad de estos supuestos deniegan cierta construcción sociohistórica de la subjetividad. Es decir, estas certezas y estos absolutismos lo que hacen desde la ciencia positivista es cerrar la subjetividad, no dar lugar a lo diverso, no dar lugar a lo diferente y marcarse únicamente dentro de un estatuto que en este caso específicamente va a ser el hombre. Y uno podría pensar, ¿no? Y aquí es como para mí el momento clave, ¿no? Sobre lo del hombre de la época, que si estamos planteando, bueno, que toda teoría es un efecto de su época sobre las civilizaciones que se hace sobre la mujer, o tenemos a priori históricos que fueron los que constituyeron cierta episteme. Y el tema de la importancia con la episteme radica en que ella va a dar las posibilidades de saber, de ordenamiento y de sus formas de enunciar, y principalmente los regímenes de verdad. Y el tema es de que no solamente esto va a nombrar los órganos de cada uno, sino que señala quiénes somos. Hay que recordar, ¿no?, que el psicoanálisis no parte de sí de la nada, sino que Freud en sí era médico y su herencia, en efecto, es de la medicina. Y si mientras nosotros pensamos en la medicina que en realidad solamente se limite a su especialidad, la realidad es que no. La medicina tiene un lugar privilegiado en donde enuncia no solamente formas de enfermar, formas de vivir, también dice cómo gozar, cómo deberíamos de ser, y abarca todo lo que nosotros pensaríamos como subjetivo. Y es que ahí es donde Ana se pregunta, ¿qué tanto es una ideología impuesta? Si bien uno podría pensar, ¿no? Ahorita que fue el Día de la Mujer, que fue gracias a Freud que las mujeres fueron escuchadas, que Freud fue el que se logró, descentrar de la psiquiatría, ¿no? Habría que pensar que tanto Freud se pudo descentrar de la idea de mujer de la medicina. Y en esto es donde comenzamos con un viaje breve histórico de cómo fue que estas lógicas fueron concebidas y por qué andamiajes y supuestos teóricos continúan y desde dónde vienen centrados. Y aquí es donde para mí es espectacular y horrorizante en el sentido de que Ana se va a los egipcios. Estamos hablando de los egipcios. Y en la medicina, porque claro, recordemos con esto que la histeria es un término médico. Uno quizás cuando inicia en el campo del psicoanálisis, uno podría pensar que la histeria la nombró Freud. No, la histeria se viene construyendo muchísimo más atrás de Freud. Porque recordemos también que histeria responde a una definición de útero, a una relación con el útero. Entonces, Ana lo que hace es contarnos cómo los egipcios trataban las enfermedades con las mujeres. Ellos pensaban que cualquier enfermedad o alteración en el cuerpo de la mujer venía de un útero migratorio, que el útero se movía, por lo tanto enfermaba. Pero ahora, ¿cómo le hacemos para que vuelva a su lugar? Y bueno, lo que los egipcios hicieron
fue dar un tratamiento sobre heces feca o sea, sobre heces, o sea, sustancias fecales, específicamente de hombres, que se combinaban con inciensos y hacían humaciones en la vulva, porque había un dios masculino que iba a llevar el útero de nuevo a donde sí debería de estar. Y todas las implicaciones conjeturales que esto lleva, ¿no? Digo, nosotros lo pensamos como locura, pero ahorita vamos a ver cómo se mueve. No el útero, sino la teoría médica. Y ahí viene Hipócrates, que es conocido por tener los 4 humores del cuerpo. Él no se aleja de los egipcios y continúa, de hecho, con esta lógica. Y él va a decir que incluso las mujeres enferman, ya ancianas, porque tienen un útero vacío, fatigado, liviano, ya no sirve, pero además va a decir que las mujeres son hombres castigados. Es decir, hay una divinidad que nos trajo a este mundo que que este cuerpo, que debería de ser entero, o sea, el cuerpo del hombre, que sí es entero y sí es perfecto, nosotras devenimos como defecto. Aquí también les tiene que volver a resonar un poquito lo psicoanalítico, ¿no? Algo que a las mujeres les hace falta y que encima sufren por ello. ¿Se entiende? También se debe de pensar aquí la lógica de la episteme de lo mismo, donde lo diferente queda en un lugar de subordinación o un lugar de inferioridad. Platón continúa con los hombres castigados. Él va a tener el libro del Timeo, que es el libro de los mitos de los orígenes, y va a decir que el hombre tiene un alma racional e inmortal que se ubica en la cabeza. Las mujeres, en cambio, tienen esta alma en el útero. Por lo tanto, su superioridad es mínima, porque les hace falta. Pero él va a ser un poquito más específico que Hipócrates y va a decir que hay un origen de un miurgo que crea un ser varón, pero aquellos machos que fueron cobardes, que vivieron mal, en un segundo nacimiento fueron transmutados a ser una mujer en castigo por no haber vivido bien. Y hace una comparación entre que las mujeres tienen 2 ovarios, esto de las trompas de falopio, como en relación de unos testículos no tramitados, ¿no? Entonces la mujer es un ser en falta, fallado, y tiene como castigo el destino de la procreación. De ahí deviene Aristóteles, que también continúa con esta herencia y la tradición, diciendo que el hombre incompleto es la mujer. Y él va a ser los primeros en decir que también en esta idea del castigo, la mujer encima va a ser aquel recipiente en donde se vierta el semen. Continuamos con Galeno. Galeno trae una idea no tan alejada, misma, pero no, de que el cuerpo de la mujer es un cuerpo sí en falta, pero es la inversión del cuerpo del hombre. Y él se vuelve un poco más específico al respecto, es decir, si nosotros imaginamos el útero, que es un vacío, sería como un pene invertido. También va a agregar ya un poquito de más esencialismo, si bien Hipócrates ya empezaba a hablar un poco del ser y cómo somos como con
con los temperamentos, él va a agregar ya algunas especificaciones sobre que las mujeres son frías y húmedas y los hombres calientes. Y el hecho de que sean calientes es lo que los prepara a la guerra. Las mujeres, en cambio, este, son frías y son tan frías que desarrollan senos que protegen el corazón. Si bien estas son producciones imaginarias, no por ello son ni menos eficaces ni mucho menos se han dejado. Esto de que la mujer esté en falta, la mujer incompleta, que le hace falta algo, y por muy loco que a nosotros nos pueda parecer hoy en día, eh, esto se sigue marcando, ¿no? Que nos lleva a la Edad Media. Ahora, la Edad Media, ¿cómo lo toma? En la Edad Media viene el auge bíblico y viene el catolicismo. Entonces, ¿qué lugar tienen las mujeres? Si ustedes pensaron ya en brujas, específicamente vamos a estar hablando de ellas. Mujeres que enfermaban tenían características demoníacas relacionadas con el diablo. Las mujeres, de hecho las brujas, se les suponía cierto saber y eso las hacía un poquito más demoníacas. Pero aquí se instaura ya ciertos conceptos que van a ir ordenando las formas de pensamiento que serían el matrimonio y el sexo, porque estamos hablando de la Biblia y el matrimonio. Entonces, los síntomas histéricos y las enfermedades o las resistencias se concebían como un pacto diabólico. Y aquí ya viene a adjudicarse el concepto de pasividad en la mujer, que nosotros podríamos ir pensando como técnicas de poder o control de subjetividades. Entonces, mujeres que tuvieran un deseo en exceso, incluso por su pareja, ¿eh? Estamos hablando de esposos, no estamos hablando de amantes, etcétera. Incluso en exceso de amar a sus esposos, también estaban un poco enfermas. Pero aquí es increíble, ¿no? ¿Cómo pasamos de eso? ¿Cómo pasamos de mujeres diabólicas, demoníacas, a mujeres pasivas? Ahí es donde se da un cambio interesante, ¿no? Pero bueno, esto también viene instaurado ya con el movimiento sociopolítico que trae el matrimonio y se empieza a hablar de una naturaleza femenina. Y en esta pasividad y naturaleza femenina empezamos a ir colocando a la enferma mental. Es decir, ya no va a ser bruja, ya no va a ser diabólica, ya va a ser psiquiátricamente enferma, porque va a subsistir la naturaleza femenina, que estos serían justamente los andamiajes lógicos de lo que nos estaba hablando previamente Ana. ¿Cómo es pensada la mujer en esta época? La mujer en esta época, si bien ya no va a tener, ya no va a ser fría, húmeda, como en el pasado, va a haber una epidemia de nerviosismo durante la época industrial. Es decir, la enfermedad va a ir específicamente al sistema nervioso y que nosotras como mujeres somos un poquito más nerviosas. Si creen que este argumento es poco y les estoy diciendo cualquier cosa, es que así se pensaba, ¿no? Y se empieza a instaurar y se diseña una etiología moral sobre la histeria y un vicio de las facultades del alma. Y aquí también ya nos tienes que ir resonando un poquito a Freud, ¿no? Mínimamente.
Entonces, ¿qué es lo que este, nos trae Ana? Que no es la única que viene haciendo esta crítica sobre el falocentrismo y cómo se ocupa el cuerpo de la mujer como un cuerpo defectuoso o algo que le hace falta. También está, voy a decir mal su apellido porque la verdad no sé cómo se dice, pero también está Lusiquia, ¿no? Que apunta a los desarrollos médicos o los progresos como realmente ideologías impuestas sobre cómo pensamos el cuerpo. Ahora, para hacerlo un poquito más interactivo, porque ya vamos, era al final, a mí me encantaría si alguno de los presentes, de todas las cosas que he dicho sobre la referencia y la subordinación, si llego a pensar algo que podría enlazar con el psicoanálisis, sobre algún concepto psicoanalítico. Si nadie se Pueden anima, yo me escribirlo. animo. Ay, perdón. No, arranca. Am, pues en esto que mencionabas de, pues sí, ese es el androcentrismo, tomando al hombre como el uno y todo lo demás como en función de ese uno y la concepción del cuerpo de la mujer como en falta, o sea, creo que lo primero que salta es la envidia del pene, ¿no? Aquello que no está y que anhela como no importa qué, ¿no? Y bueno, todo lo que se desemboca de eso. Esto que habla Freud sobre el superior de las mujeres como más endeble, la ética, incluso el paso a la feminidad. Pero bueno, eso sería como lo primero que me viene a la mente. Muchas gracias, Pau. Sí, sería uno de un montón. Yo sobre, no sé si como tal entraría como en teoría psicoanalítica, pero es como este simbolismo del vacío, proyección en la sociedad, ¿no? Que está muy marcado en el rol de género, la mujer como eh, constante, tal vez cuidadora, tal vez no es pilar, porque por eso creo que a eso voy, está la teoría del falocentrismo, el hombre es el pilar, la mujer se encarga de las tareas blandas, por así decirlo, ¿no? Como proyectando de alguna manera esta falta anatómica. Así lo percibo. Y sí, ¿no? O sea, eso sería la reactualización de lo que venimos hablando sobre las lógicas discursivas, que todavía se escucha hoy en día, ¿no? Tampoco le pertenece exclusivamente al psicoanálisis. El Edipo Y de también podría. repente llama la atención cómo el negacionismo, precisamente acerca de los temas de género, a veces sale por la ventana cuando empezamos a hablar de lógicas. Precisamente cuando decimos, no, que si Lacan se refiere a que la mujer no existe, no, no es esto, pero también pasa por mucho de su obra, acarrea precisamente estas contradicciones, ¿no? Estas cuestiones en las que sí hay momentos en los que no, no existe como tal la mujer, pero en ese sentido como significante, ni tampoco en un sentido a veces como realista, ¿no? Es este negacionismo el que el psicoanálisis, no llamemos de qué época, porque creo que también es un conflicto vigente, eh, siento que es un campo bastante de oportunidad, pero también como muy áspero debido a estas posturas que se podrían seguir sosteniendo. Lo peligroso es que pensar sostener tratamientos o clínicas desde esta epistemología, pues no parece tan descabellado pensar que también reproduce la misma, ¿no? Problemática sobre los ideales y sobre la imposición.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Eso no fue lo que Lacan quiso decir. Incluso si él se mete con Simone de Beauvoir, para realizar ese concepto, sí, habría que ver, ¿no? Sería meternos en un tema. Eduardo, Yo estaba pensando en dos cosas. Primero, es la representación de la mujer fálica, que es algo muy clásico, muy freudiano. Y pues por el otro lado, la cuestión de que la mujer es no todo, y es la excepción. Valga la aclaración que yo no lo tengo muy claro, pero sí hay mucho eco sobre ese concepto o esa comprensión de la mujer desde esa, digamos, desde esa orilla de estas comprensiones sociales, ¿no? Y finalmente son representaciones sociales que atraviesan la relación entre hombre y mujer y la posición de la mujer, justamente, como tú decías, respecto al hombre como el modelo, ¿no? Y pues no de gratis se habla que son las ciencias del hombre, no son las ciencias del ser humano, y pues que está el orden de lo que tú has venido desarrollando. sí, buenísimo. Sí, Meli. Hola, no, pensaba en esto de que traías del complejo de Edipo. Lo pensaba más capaz, queda mucho más claro en la exposición de Freud acerca del complejo de Edipo, o sea, como él lo enmarca, que incluso la resolución para la mujer en el complejo de Edipo, marcado desde la falta, sería a través de la sustitución, ¿no? Con sus sustitutos, por ejemplo, con un hijo, ¿no? Y ahí me parece que marca justamente la mujer en falta el hecho de que la resolución sea a través de un sustituto, por ejemplo. Sí, que también marca lo que es tan criticado de Freud, ¿no? Que sería su determinismo biologicista, que sería que la meta de la mujer, porque tiene útero, sería finalmente la reproducción, ¿no? Y que ahí sería como un tipo de resolución del Edipo. Igual no le dio tampoco mucho desarrollo, ¿no? Bueno, esto del continente negro, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la mujer? Que ya fueron de sus últimos trabajos. Que igual en esto, cuando Ana marca lo de la ilusión de la mujer y la ilusión de la simetría, dice que realmente es una mentalización en colectivo, que es una construcción que ha sido de hombres y de mujeres, y el tema es cómo se puede reformular, ¿no? Que a mí esto me parece único, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo, Víctor? Van a ser las 9, quedan 4 minutos. Ok. Bueno, uno podría pensar, entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Ana? Y ella para mí lo marca excelente, ¿no? Se los leo tal cual porque para mí es enriquecedor. Dicho cuerpo teórico es un efecto necesario no contingente de cómo se estructura el campo de lo visible en dicha disciplina. Ana acá está en el capítulo de lo visible y lo invisible para pensar los campos de estructuración. No es un problema referible a los errores, dice, de una teoría, o a la incapacidad del pensador. Tampoco es meramente las influencias en tanto externas de la época en que una teoría se desarrolla, sino de lo que no alcanza a ver. Es decir, que cuando hablemos de lo visible en una ciencia o en una disciplina, vamos a estar hablando también de los límites de lo que no puede ver. Y que esto va a decir es donde está nuestra problemática. Es decir, la problemática se constituye, lo sintomático de nuestra práctica se constituye a partir de lo que se excluye, de los objetos prohibidos de la teoría.
de esto con lo que había iniciado, que les digo que no hay muchos espacios que den cabida a repensar o reformular estos aspectos que edifican, ¿no? Una clínica. Y ese es el tema. La forma en que nosotros desarrollemos una teoría tiene implicancias clínicas. Es la prohibición de ver que se instaura desde lo visible en suma lo que contiene lo visible en su propia denegación. Es por tanto lo que quedará sin enunciado, sin palabra, de sostener la ilusión de su inexistencia. Esta presente ausencia es lo que constituye los síntomas de la teoría. Podemos leerlo a través de las omisiones, de los silencios que el discurso teórico se articula, eleva el rango de objeto, lo que entonces ni siquiera había podido ser advertido. Toda teoría tiene objetos prohibidos e invisibles, pero no radica ahí el problema, puesto que su progresión consiste justamente en las sucesivas articulaciones del campo, en virtud del juego teórico técnico de dicha disciplina, los aportes o descubrimientos en otras áreas del saber en función de nuestra praxis. El problema se presenta cuando lo que no se ve se consagra como inexistente. Y sosteniendo ahora ya no una invisibilidad, sino un efecto de inercia ideológica. La teoría se afirma en una completud autosuficiente de lo ya visto y supone que ya no queda ningún plus. Se inmovilizan sus recursos técnicos y se dogmatiza su producción teórica. Entonces, ¿cuál es la resolución, no, de esta charla? Dice ella que habrá que producir puentes conceptuales que den cuenta de un análisis de participación en la producción social de la diferencia de géneros, tanto desde las construcciones teóricas como también desde sus dispositivos de intervención clínica. Y en esto cierra, bueno, cierro yo, ¿no? Ella abre. Cierra con una cita de Foucault. Lo que cuenta en el pensamiento de los hombres no es tanto lo que han pensado, sino lo no pensado, que desde el comienzo del juego se sistematiza, haciéndolos para el resto del tiempo indefinidamente sensibles al lenguaje y abiertos a la tarea de pensarlo de nuevo. Y ahora sí, Víctor, ya, con eso ya. Doy Bueno, por Diana, terminada la plática. te quería decir que, bueno, podías haber hablado un poco más, ¿eh? Porque aunque sea a las 9 hemos arrancado y cuarto, así que si quieres aclarar algún punto o lo que sea, o si no, damos palabra a la demás gente, pero que no hace, o sea, vamos bien de tiempo. eh, pero bueno, si quieres ampliar algún punto final más, o si no, los ampliamos en conversación. Eso te Bueno, iba a sí, decir que me parece que estaría bueno ampliarlos dentro del diálogo, ¿no? muy bien. Bueno, pues quiero abrir el micrófono. No hay ninguna pregunta en el chat, así Dailen me que parece que quiere hablar. Ahorita iba a mencionar que con esto de los paralelos, lo pensaba que muchas veces se identifica la estructura obsesiva con el hombre y la estructura de la histeria con la mujer, y que creo que incluso en la práctica, no solo digamos en la cuestión teórica, sino en la práctica, quizás como que se hacen interpretaciones desde ahí. Bueno, es un tema recurrente en mí, pero bueno, lo había pensado por lo que habías dicho de la identificación de la mujer nerviosa o no, como estas diferencias. No, no, no solamente en ti. En efecto, sí es teórico. También Ana lo menciona, ¿no? Que dice que mujer es igual a histeria. Si bien yo sé que quizás ya habrá colegas que ya andan en el lacaniano y se consagran de que
que no va por ahí. En la vida diaria uno se encuentra con chistes como, oye, empezaste de histérica, ¿no? Yo hasta hace poco un maestro puso un ejemplo que esto me da vergüenza comentarlo acá porque me parece bastante vulgar, donde cuál sería la diferencia entre una paleta de hombre y una de mujer, y que sería que una tiene un trozo de más, ¿no? Y estamos hablando de gente en una posición psicoanalítica importante, ¿no? Y si bien es cierto que Freud sí va a hablar de la neurosis obsesiva en hombres, de hecho fue su primera presentación, finalmente termina desembocando en una histeria igual a mujer. Y que los hombres tienden más a la parte obsesiva, que es más la parte retentiva, ¿no? Más agresiva, racional por excelencia, ¿no? Que también resuena con todo lo que acabamos de ver sobre los médicos. ¿Qué piensan los demás? Que quizás en esta que decías, bueno, y entonces ¿para qué nos reunimos? O cuál es la propuesta que se pone en la mesa. Me llama la atención no tanto como el tema autorial, o sea, no por decir y sostener a un Lacan que propuso, ¿no? Sino esta cuestión técnica, pero también una cuestión política y social, de poder estar con cierta apertura a una escucha distinta, porque creo que justamente de acá las cosas con las que nos vamos formando y deformando también, este, hacen que se sostengan como ciertas prácticas. Me quedó por ahí pensando lo que decía Eduardo acerca de justo esto, cómo a la mujer se le coloca como fálica y después dice, no, es que la mujer no todo. Entonces, en una cuestión de praxis, siempre se sostiene, ¿no? Como el analista en el lugar hembra, ¿no? Porque no puede haber dos falos y estas cuestiones de repente, más allá de lo teórico, nos damos cuenta que forman parte de ciertas prácticas iatrogénicas. Entonces, que justamente se van reproduciendo como estas cosas y no digo, bueno, no sé, no estaría como tan de acuerdo con solamente mantenerlo porque se viene diciendo o porque alguien lo dijo, sino justamente como ponerlo ahí, en este lugar de vamos a discutirlo, vamos a analizarlo y qué implicaciones tiene sobre todo. No únicamente como entrar en este discurso de, bueno, ahora hablaremos de las mujeres, hablaremos de esto, no, sino lo que me pareció muy relevante de lo que comentabas era que lo sintomático está en lo que se excluye. No se trata de qué vamos a incluir o ahora cómo vamos, sino precisamente cuáles son esas cosas que quedan por fuera y cuáles son estas limitantes. Porque si no, justamente como que vamos reproduciendo esta idea de que no, es que tú como mujer, como eres más ansiosa, más nerviosa, no. Esto, tú como eres hombre, tal cosa, ¿no? Y entonces pasaría lo mismo más o menos como esto, como tú en tanto analista, habría cosas que van a cargo éticamente y creo que repensar la teoría y la praxis que sostenemos es una de ellas. Y fíjate que esta cuestión de lo ético, ¿no? Trayendo lo que dices en intercambio con lo que decía Eduardo, si bien podrían tomarse como analogías, ¿no? De que realmente Lacan está hablando del no todo, realmente está hablando de una lógica discursiva, ¿no? De una lectura gramatical del texto. Igual las analogías llaman la atención, ¿no? Desde donde se enuncian. La cuestión con la ética, ¿no? Yo creo que por eso hace este tipo de charlas tan difíciles de conseguir un espacio, tan difíciles de poder desarrollarse, ¿no? De poder comentarse, es de que se pensaría que nosotros lo que estamos hablando de lo ético es de cómo se debería de tratar ahora a las mujeres, ¿no? Cómo deberíamos éticamente ser feministas dentro de la clínica.
Y que O incluso también es un tema entre ahora que bueno, todavía no termina marzo, ¿no? Que fue el 8M. Hay en serio este juicio como de, eso no es muy feminista de tu parte. O sea, incluso esta misma lógica de la parte de constructiva sigue como imponiendo cierto ideal que aplasta precisamente estas nuevas subjetividades. Pero fíjate que ahí es donde a mí se me hace el punto clave, que lo ético sería la reformulación de lo que ella llama como lo invisible, ¿no? De estar advertidos de que una ciencia no se puede dar como completa o totalizada en un saber, este, que devenga como un régimen de verdad, ¿no? Ujú. Para mí esa falta de reformulación, ahí se podría pensar quizás lo ético, que ya está concebida la ciencia, o incluso nuestra disciplina, ¿no? Melina, ibas a comentar. Sí, no, pensaba un poco en esto como a lo que por ahí me queda como dando vueltas ahí de lo que trajiste y del texto este que hablas de Ana María Fernández, como que plantea un poco aquella historia que nos deja como histéricas, subvertirla en histerizar la historia, introduciendo preguntas para dar nuevos, bueno, ¿no? Teorías, nuevos significados a esa construcción que aparentemente ya está dada. Sí, no, no podré estar más de acuerdo. Pau, Tengo una pregunta que me ha dado vueltas últimamente y como dices, quizá no haya una respuesta como tal, pero justo hace rato mencionaban el Edipo, ¿no? A ver, el Edipo está en la base del psicoanálisis y justo es un tema que a Freud le costó un montón hablar sobre el Edipo en las mujeres, ¿no? O sea, desde sus inicios hacia el final, en algunos puntos incluso hasta se contradecía, ¿no? Y termina diciendo como esto de la feminidad y demás. Que pues habrá que pensarse como si justo hablando de esto del invisible, pues a lo mejor era uno de los puntos ciegos de Freud, ¿no? O sea, incluso él mismo entre reconociéndolo y no reconociéndolo, esto del Dark Continent, que bueno, un poco también como lavándose en las manos, de, bueno, yo no sé qué pasa con las mujeres, pero bueno, es otra cosa. Em, y bueno, tomando en cuenta que el Edipo está en la base, ¿qué hacer entonces? ¿No? O sea, ¿qué hacemos con esta propuesta teórica que, vaya, si seguimos discutiéndolo es porque sigue siendo una propuesta que da mucho para, o sea, mucha tela de donde cortar, pero pensándolo a la luz de, por ejemplo, las feminidades actuales, ¿cómo, cómo repensarlo? ¿No? O sea, si desde sus inicios era algo que era como peleagudo para el mismo Freud, y esto que decía Ricardo de, bueno, a veces incluso en la práctica clínica se vuelve prescriptivo más que descriptivo, ¿no? Como, ah, pues sí, es que no ha resuelto su Edipo y ta, 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 ta. Em, Eso, si justamente aquí estamos discutiendo cómo estas posturas que tenía Freud o desde dónde escribía Freud y desde dónde forma la episteme del psicoanálisis, ¿qué hacemos con esas cosas? ¿No? O sea, con estos conceptos que, eh, pues que ahora, pues eso, son quisquillosos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Qué hacer con eso? Esto que mencionabas de como los préstamos entre disciplinas, no lo sé, pero bueno, esa es la pregunta, ¿no? En esta noción del Edipo en las mujeres, ¿cómo pensarlo a la luz de las feminidades actuales? es que yo creo que tendríamos que reformular el Edipo, ¿no? Tampoco me parece como que sería como desechar una teoría totalmente, porque como dices, es cierto, Freud de repente da unos avances tremendos y de repente dices, ¿qué onda, no? Este,
No sé si lo podríamos comparar como las feminidades de hoy en día, sino quizás sí repensar en qué puntos eso se puede volver, como tú dijiste, prescriptivo, que caería en, a mi lectura y a mi parecer, en actos de discriminación y de violencia, ¿no? Este, en esto de seguir el autor sin pensar o repensar de qué manera lo va disfrutando, ¿no? Porque el Edipo también hay muchas maneras de pensarlo en posiciones subjetivas, ¿no? A mí me parece que Lacan le da una vuelta, eh, igual como todo autor en ciertos momentos, logra dar esa vuelta de tuerca para poder repensar cómo hacemos la clínica, ¿no? Perdón que de repente hable así de la nada, pero no sé aquí cómo se levanta la mano. Entonces, creo que también sobre esta parte nos lleva a replantear lo que mencionas casi al inicio sobre las transformaciones y estas resistencias que científicamente existen, ¿no? Hay ciencia, hay una manera de hacer ciencia, entonces esta tiene que ser verificable casi casi sobre sí misma. Y de repente el diálogo con otras disciplinas, porque tampoco es un secreto que en el año en el que Freud, que Lacan, que diversos autores desarrollaban sus teorías, también existían otras disciplinas que versaban sobre esto, Lacan con el tema de las matemáticas, con el tema de la lógica, entonces en esa época ya existían. Incluso ahorita tú mencionabas el tema del año en el que se publica este libro, ¿no? Y sigue dando precisamente de qué hablar por este aspecto en el que incluso hay una manera de hacer la ciencia. Creo que me gusta lo que comenta Paulina, que no tanto que la respuesta sea un objeto, ¿no? Último y acabado, sino que permita precisamente el diálogo, la discusión, que apunte precisamente a cuestionarnos y replantear una manera, bueno, y una teoría también. Ricardo, Hola, Diana. hola. Creo, creo que es muy importante aquí señalar que el psicoanálisis más que un dogma o un canon tiene que ver también con un diálogo, ¿no? Y estos esfuerzos que se hacen, por ejemplo, esta plática, el conversar con otras disciplinas, otros saberes, contribuyen sí a interrogarnos sobre la relación entre la teoría, la producción teórica y la práctica, ¿no? Y a qué clínicas estamos llevando nuestra producción, ¿no? Si pensamos que tal vez la teoría es lo que va a articular sobre lo que escuchamos, estamos cayendo en el tropiezo de que vamos a dictaminar lo que se va a escuchar, cuando creo que es más bien viceversa, ¿no? Lo que se escucha ahí es lo que ha de articular sobre la teoría. Entonces, sí, importante pensar desde dónde estamos escuchando. Es decir, sobre cuáles son los preceptos teóricos con los que trabajamos, pero también quiénes son los que interpretan esa teoría, ¿no? Entonces, hay conceptos, claro, que son, eh, digamos, alarmantes para ciertos discursos, ¿no? Tan solo me puedo imaginar gente en los estudios de género que lee Edipo y, híjole, se sorprende, ¿no? Pero pues, si lo llevamos tal vez a otro lugar, a algo que tiene más bien un nexo con una práctica, pues, podemos ver que se trata de otra cosa, tal vez de una metáfora, tal vez de la introducción a una cultura, a la adquisición de un don a través del lenguaje, qué sé yo, ¿no? Pero, pero nuevamente, lo que quiero señalar es esa parte de pensar quiénes están leyendo, quiénes están también interpretando y ejerciendo, no solamente lo que es la teoría y lo que podemos interrogar sobre eso, sino cuáles son los propios preceptos, prejuicios y puntos ciegos, como mencionaba también Paulina, pero del analista o de quien supone analizar, ¿no? Un poco siguiendo también la orientación lacaniana de los discursos. Está claro el deseo del analizante por analizarse, pero está el deseo del analista de que el analizante haga esa chamba. Entonces ahí creo que también hay esos puntos ciegos, porque, pues a ver, un analista hombre puede estar también atravesado por los preceptos patriarcales y no dar cuenta de ello, ¿no? Entonces,
creo yo, importante pensar más bien también quiénes leen, no tanto la teoría en sí, porque pues eso va a ser interpretado, sino quiénes leen la teoría. Fíjate que yo estaría de acuerdo, sí, y no, ay, pero me parece que te va a contestar Eduardo. A ver, No, es que con lo que dice Ricardo me acordé de una profesora que pues que tiene una perspectiva bioniana, no es lacaniana. Y ella decía, es que el Edipo no es algo que ande solo y con patas. ¿Sí? El Edipo y los conceptos psicoanalíticos son modelos de comprensión. El tema es uno cómo hace para utilizar esos modelos en la clínica. ¿Sí? Y uno mismo puede armar los modelos. Así en el sentido como hablaban de, son metáforas para comprender, son metáforas para aproximarnos. Y en ese sentido son susceptibles, como lo nombraban, de cierta modificación en la práctica. Es como un lente, ¿no? Como la teoría son las gafas que nos ponemos. Y es cómo lo vamos a utilizar. Y si entramos en la lógica de es rígido y porque es así, se va a aplicar así tal cual es, seguimos en la misma lógica, digámoslo, rígida, ¿no? Existe y demás, pero ¿y si lo pensamos como un modelo de comprensión? ¿Y si se le puede dar algún giro sutil en el momento de la escucha y usar ese modelo para construir algo en el momento de la interpretación, por ejemplo? No sé, esto puede sonar muy grande, pero pensar estos elementos como modelos y construir modelos a partir de estos elementos, no sé, son cosas que pueden pensarse tal vez. Es que estoy de acuerdo, sí, no enteramente, ¿no? No, por eso, es lo que se me ocurre, pero es para una discusión larga, Claro. pues. No, Ricardo, ¿abriste el micrófono? ¿tú qué? No, 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 ¿tú qué piensas, Diana? No, yo lo que estaba pensando es de que para mí la revisión que acabamos de hacer el día de hoy presupone que muchas veces uno no sabe por qué hacer lo que hace o por qué la teoría dice lo que dice, ¿no? Aunque yo sé que es algo que acabamos de repetir un montón, pero esa cuestión como retroactiva de todo el tiempo poderse cuestionar lo que hacemos en el consultorio, en parte para mí, sí va bastante de cómo se construye la teoría, ¿no? Porque la teoría para mí inevitablemente te va a llevar al quehacer en el consultorio, que ahí también estoy de acuerdo con Ricardo en el sentido de cómo llevar a cabo una práctica, en el sentido de el lugar en que nos coloca a nosotros como psicoanalistas cuando estamos a la escucha y la disposición que tenemos hacia el paciente, ¿no? Que serían aspectos, quizás técnicos y específicos con los que sí estoy de acuerdo, pero sí me parece también que una revisión teórica siempre, es necesaria, ¿no? Que lo teórico sí tiene repercusiones y efectos, y los efectos o consecuencias de no estar al tanto de ello, ¿no? Completamente de acuerdo. Creo que hay que poner vigencia a ciertos términos y, por ejemplo, las intersecciones con algunos discursos, lo decolonial nos da también esas herramientas para pensar nuevamente lo que es el Edipo, ¿no? Y así otros conceptos que tal vez se nos estarán escapando ahorita. Sé que hay autores, no sé, Susana Berkovic, que plantean también un psicoanálisis queer, donde uno de los ejes es replantear el Edipo, ¿no? Hay esos esfuerzos, ¿no? Quienes los lean, nuevamente sostengo, es también la clave, ¿no? Porque no podemos hablar de el psicoanálisis, sino justamente los psicoanálisis que ejercemos día a día, sesión con sesión, con paciente, ¿no? Y fíjate que esto fue lo que me gustó específicamente de esta autora, ¿no? Y lo que me animó de que plantearse las lógicas, ¿no? Mm. O sea, de las lógicas discursivas, las lógicas del pensamiento, porque no es funar a un autor, no es ver esta teoría sí, esta teoría no, sino como de manera interna el razonamiento
y los lugares y las coordenadas desde donde se plantean lo hace abarcativo, ¿no? En un intento, como corte del pie, no sé cómo decirlo, como que para mí hablar de lógicas discursivas hace un corte que podría aplicar específicamente a cualquier discurso y como se le piense. Igual cualquier discurso lo tomaría con pinzas, ¿no? Como habremos de hacer, ¿no? Pensando que hay analizantes que también llegan pues psicologizados, ya sea por redes sociales o por otros discursos o otras prácticas, justo, ¿no? Tomarlo con pinzas y tratar de desmenuzar, pienso yo, ¿no? Esos significantes y cómo algo de eso permite articular el enigma que es este cuerpo que quiere decir algo, ¿no? Pensando también en cómo se forma el síntoma, cómo se forma también la angustia. Que sí, pensarlo también desde el género nos da mucho que trabajar, pero es sumamente complejo, ¿no? Y aterrizarlo en la teoría. A mí me deja pensando el esfuerzo que se realiza acá y me quedo como un poco entre peloteando ahí entre el título, ¿no? Y esta disyuntiva de, por ejemplo, la mujer de la ilusión de quién, ¿no? Y si lo pensamos en esta cuestión histórica o en los contextos que nos comentabas, Melissa, igual valdría la pena como en esta revisión que hacemos, sería si esta época es producto, ¿no? Si esas teorías son producto de los analistas o esos analistas son producto de esa teoría, porque sostenerlo de alguna de estas dos maneras que así a bote pronto se me ocurre, pues yo creo que también es excluir en parte cierta responsabilidad precisamente de lo que decía Ricardo, de quiénes leemos y quiénes reproducimos estas cosas. Seríamos nosotros como causa o efecto precisamente de esta manera de escuchar y también de esta posición. En tanto, hay analistas, mujeres, hay analistas, hombres que hacen también cada comentario. Entonces, no queda precisamente por fuera de, ¿no? No sé, creo que es un esfuerzo importante y sobre todo, pues, reconocer que estos espacios son tan necesarios, pero también, como lo decían, bueno, quien participe en ellos, pues ya también queda a decisión de cada uno. Víctor, ¿cómo vamos con el tiempo? Porque sé que en España ya es bastante tarde. No te escuchamos. 15 minutos más y cerramos. Bueno, que igual, Eh, perdón, ¿me ibas a decir algo? que si queréis hacer 15 minutos más, si tú quieres terminarlo, no sé si era tu intención, lo dejamos acá, pero por mí tenemos más tiempo. No, pues para mí, en relación a lo que se viene diciendo, me parece que a veces hay ciertos discursos de psicoanalistas que mantienen al psicoanálisis como en un lugar privilegiado, en el sentido de que no es efecto de nada. No entramos en el capitalismo, nosotros no salimos de él, no entramos con ciertos discursos sociales, manejamos las cosas diferentes. No estoy segura si nosotros tendremos el privilegio de habernos salido del capitalismo, que enunciarlo se me hace un montón, ¿no? Empezando porque cobramos, nada más por ahí, ¿no? Pero me parece que tener a nuestra materia de estudio y de trabajo en un lugar donde la pensemos como completa sería de las mayores de las ilusiones, quizás. Sobre esa cuestión,
bueno, hoy hemos hecho una crisis, o sea, una crítica de la crisis del psicoanálisis que produce, por ejemplo, ¿no? Los cuestionamientos desde el lado del feminismo, de los estudios de género, pero, por ejemplo, también hay, bueno, se escribió en masa sobre una crítica al psicoanálisis en la Unión Soviética desde el marxismo, ¿no? O sea, no creo, no es el espacio a lo mejor, ¿no? Pero hay una crítica también brutal del marxismo o de los, bueno, sí, vamos a decir el marxismo al psicoanálisis, ¿no? Y la sitúa como ciencia burguesa, como ciencia idealista, y bueno, pues podemos estar más de acuerdo o no con las tesis marxistas y con la crítica marxista al psicoanálisis, pero el psicoanálisis es una práctica que nace en un sistema occidental capitalista que participa, que es una práctica burguesa. No sé si a lo mejor en México están elaborando otra manera de pensarlo, pero es una praxis burguesa, de una profesión liberal burguesa. No sé si, bueno, si se ejerce desde un ámbito de lo público, desde... Vale, ok, pero la forma de pensar es burguesa. eh, y bueno, termino mi intervención. O sea, fuera del capitalismo no está nadie. No sé qué cuestiones, no sé qué piensan ustedes, pero no está nadie. El que, no es, el que está fuera, pues está en Corea del Norte, está en Cuba y la está pasando peor que nosotros. Pero no entiendo muy bien esos psicoanalistas que dicen que están fuera y las instituciones psicoanalíticas, por no dejarse atravesar por esto que venís comentando los colegas, ¿no? Por otras disciplinas, por otras cuestiones, son instituciones conservadoras, las que yo he estado muchas veces son reaccionarias, son contrarias al avance o las cuestiones que está trayendo en las últimas olas del feminismo, son contrarias al fenómeno trans, son contrarias bueno, a cuestionamientos del sistema, de los mercados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, bueno, eh, hay muchas cuestiones que aparte del feminismo, que estoy totalmente de acuerdo con lo que has traído hoy, de que el psicoanálisis naturaliza o biologiza, naturaliza cuestiones que son sociales, históricas, de desprecio o de discriminación a un género o a un sexo. También naturaleza cuestiones que son sociales, que son de opresión, de distintos tipos. Económica, podemos decir, pero racial y colonial. Y sitúa también en el individuo todos los problemas, ¿no? O sea, Freud cuando piensa el malestar en la cultura piensa que el agresivo, el egoísta, lo sexual es el individuo, parte de dentro del individuo y la cultura es, digamos, de alguna manera lo que lo sostiene, le crea sufrimiento, pero le da un orden, ¿no? Cuando piensa el fenómeno de la guerra, que estamos, bueno, ustedes no están tan cerca, pero nosotros sí, estamos en una guerra, parece que es como una pulsión agresiva dentro del ser humano, ¿no? Lo que nos lleva a la guerra. Desde mi punto de vista, tiene que ver más con cuestiones que no tienen que ver con el individuo, sino con cómo funciona el imperialismo, y uno lee a lo mejor a un pensador, un sociólogo, o lee a Lenin, aunque no sea yo leninista, y entiende el imperialismo y lo que está ocurriendo en Ucrania, me estoy refiriendo al tema ucraniano, mucho mejor que desde los paradigmas psicoanalíticos. Pienso yo que no estoy tan versado bueno, veo que los temas que estés trabajando los tenéis más trabajados que yo, pero digamos que sí estoy de acuerdo en que el psicoanálisis participa de muchísimas cuestiones y digamos, que niega muchas otras realidades que tienen que ver con el historicismo, que tienen que ver con lo social, con el feminismo. Y yo, vamos, yo ahora mismo no estoy en ninguna institución psicoanalítica aquí en Madrid, en España, porque me parecen todas conservadoras ideológicamente. Se presentan como que no, porque luego tienen un pequeño espacio donde dan consulta a precio más bajo a ciertos sectores de la población. Pero eso no es nada. Eso es jugar un poco bueno,
al altruismo o a la socialdemocracia, pero que luego toda su manera de pensar, toda su idiosincrasia es burguesa, 100% burguesa. Bueno, me callo ya porque si no me pongo a hablar de cosas más personales, ¿no? Pero pienso vamos, estoy de acuerdo con todo lo que has planteado y se puede plantear desde otras cuestiones que no sean el feminismo o una crítica al sistema. Pues es que me parece que lo que tendrían en común todos los temas que acabas de mencionar, ¿no? Que también mencionó Ricardo, este, por ejemplo, el decolonialismo, este, o las instancias que mencionabas, es que me parece que cuando pensamos dentro de un concepto binarista o autónomo, se marcan estatutos de poder, se empiezan a armar tecnologías de poder que evidentemente lo que hacen es algún tipo de discriminación. Que si vamos a poder huir de eso, lo veo bastante difícil, pero me parecería, como comentábamos con los colegas, un trabajo activo todo el tiempo a quienes ejercemos esta práctica, ¿no? Cuando me refiero a que cuando pensamos nada más a un elemento como único, que sería lógicamente como pensar que el psicoanálisis se hizo solo y que no depende de ninguna otra ciencia y puede seguir operando sin la necesidad o efectos de otro, ahí me parecería ilusorio, ¿no? O si hacemos esto sí o esto no, que también sería caer en una lógica binaria de hacemos altruismo o no hacemos altruismo, somos burgueses o no, sino quizás las posibilidades, ¿no? Que uno pueda ir generando a partir de las condiciones en las que uno se encuentra, ya sea como en España, ¿no? Y con los pocos recursos que se tienen, así como en México. No me parece que en ningún lugar el psicoanálisis igual esté operando de manera imperante, ¿no? Hola. Por ahí pensaba en esto que traía Víctor y bueno, no puedo dejar de pensar que también creo que en esto de como marcar el psicoanálisis por fuera es muy Ujú. difícil. Pienso también como en los diferentes, bueno, esto que traía las diferentes realidades de los contextos de los países. Pienso, por ejemplo, bueno, si hay alguien acá seguramente de Argentina sabrá, pero bueno, esto, ¿no? Como el psicoanálisis, al menos en Argentina, por su impronta de, hasta hace muy poco tiempo, ahora ya ha cambiado con algunas decisiones políticas, de esta impronta, gran impronta de lo público, ¿no? Entonces, acá en Argentina hay mucho esfuerzo y mucho esfuerzo teórico, por ejemplo, de cómo ejercer el psicoanálisis en los hospitales públicos, ¿no? Y hay vastos autores que hacen ese esfuerzo de cómo puede ser posible el psicoanálisis en dispositivos que se manejan en hospitales públicos y con toda su complejidad. Eh, entonces, bueno, nada, eso me parece que esto que se habla es casi un efecto, o sea, no se puede con ni sin ese contexto social leer la teoría, ¿no? O tratar de abordarla. ¿Qué tal, ¿No quieres chicos? agregar algo, Víctor? Eh, ah, Ah, no, No, pues, Sam. que hable Sam, que hable Sam. ¿Qué tal, chicos, chiques? Bueno, yo me quedé pensando en muchas cuestiones porque abordaron demasiados temas que se relacionan unos con otros. Eh, Principando, yo quisiera empezar también con qué es con lo que trabajamos, ¿no? Que es con básicamente, y no solamente con el lenguaje, pero de ahí nos servimos porque eso básicamente nos sirve para poder operar con estos discursos ya se hacen patriarcales, que ahí va inmerso
pues ciertas cuestiones que abordaron acerca del imperialismo, el capitalismo, estructuras de poder, que bueno, ahí también va inmerso este otro o grandes otros que son potentes, que no están barrados, podríamos decirlo en lacaniano, no están barrados estos discursos, no están en falta, son totalizadores, se afirman y se afirman en esas estructuras, eh, bueno, básicamente en tanto a sujeto, ¿no? Ahí se instalan y más allá quizás de pensar qué se es o qué no se es, que claro que también es importante porque desde ahí lo abordamos también, sino más bien tomando en cuenta siempre el contexto de dónde vienen estos discursos que se han estado elaborando y que el mismo psicoanálisis se ha servido de ellos para poder establecerse como una posible ciencia y que bueno, aquí añadiendo, más allá de pensar en un autor, pero algo que sí vino a proponer Lacan fue básicamente una formalización, tomando en cuenta otras disciplinas también, pues como lo que venimos hablando de la lógica, la matemática, la apertura de significantes, porque A no es igual a A, ¿no? Porque hombre es hombre en ciertas estructuras, habría que preguntarse, ¿no? Preguntarse y tomando también en cuenta lo que dijo Pau, me parece una pregunta que estaba haciendo es, bueno, ¿y qué se hace con respecto al Edipo, ¿no? ¿Qué se hace pensando el falo simbólicamente como esta figura potente o omnipotente, en tanto como otras mitologías podrían ir inmersas ahí, como el Edipo, etcétera? Bueno, ¿qué se hace? Pues primero que nada, poder ver de dónde vienen y poder barrarlas, ¿no? En estas afirmaciones yoicas que se instalan en el sujeto y que, bueno, hay parte de la clínica porque eso es precisamente lo que puede producir un síntoma, un discurso. Y bueno, vamos, que aquí también como decía Víctor, estamos inmersos en un sistema capitalista, sí, coincido que también la práctica psicoanalítica ha llegado a ser muy burguesa, quizás ahorita estamos proponiendo otra cosa. Precisamente aquí también me hace pensar el tema del pago del analista, que si bien yo sé que no es el tema principal de esto, pero me llevó a pensar con qué paga el analista, ¿no? Porque vamos, y está bien también si hay analistas que deciden cobrar X cantidad, que puede sobrepasar ciertos límites del consultante. Bueno, no todo lo tenemos que aceptar como analistas, pero ver qué lógicas están manejando de acuerdo al discurso que viene atrapado, ¿no? Atrapando a este sujeto, ¿no? O al paciente en este síntoma de saber, ¿no? De un exceso de saber y que bueno, ahí vienen también estos discursos patriarcales, etcétera, que también pueden hacer eh, ciertas lógicas y producir ciertos síntomas clínicos, ¿no? Y bueno, aquí también cabe decir que la importancia de la ética es poder abrir estos significantes, qué sería ser mujer, qué sería ser hombre, qué no sería ser hombre, ¿sí? O por qué se dan de tal manera estas afirmaciones lógicas, ¿no? Y de qué manera podemos darles la vuelta precisamente para que tengan un efecto en la clínica. Y pues bueno, eso era lo que quería agregar acerca de todo un poquito de lo que dijeron. Siempre falta algo más que decir, pero bueno, un gusto compartir y gracias por este espacio que se está dando colectivamente. Gracias a ti, Sam. Muy valiosos todos los comentarios y todas las aportaciones. Gracias, Sam. Bueno, Víctor, a mí me parecería que yo no tendría nada que agregar. Vale. Bueno, seguro que sí, pero a lo mejor en otro momento, en otro espacio, porque se han abierto muchas cuestiones que espero que sirvan a cada uno para pensar eh, sobre a lo mejor algunos temas que no venía pensando, pero con las intervenciones de Diana y de los participantes, yo por lo menos así lo he hecho. Y bueno, quería también comentarles que bueno, estoy contento de haber tenido un intercambio
con gente de México, que no tengo la suerte de hacerlo, siempre es con gente española o de Argentina y bueno, les felicito porque vienen pensando asuntos que están probablemente una década o 2 décadas por delante de lo que se viene haciendo en España, porque bueno, estas cuestiones ni siquiera se piensan y cuando se intentan introducir son rechazadas. Así que les felicito, estoy contento porque sé que hay seguidores del psicoanálisis y más, porque me lo dice las estadísticas, que son el segundo país que más personas de México tiene, pero no tengo la suerte de hablar, así que ha sido una oportunidad también para mí muy buena. Y nada, bueno, Diana, te felicito y te agradezco mucho el haber estado aquí, el haber compartido tus conocimientos e inquietudes, porque veo que estás ahí inquieta con algunas cuestiones y eso está muy bien. Para dónde vamos a ir, ¿no? Y cómo nos afectan estos temas sin que nos demos cuenta. Así que muchas gracias y bueno, si luego quieres compartir o la gente que ha estado aquí lo quiere compartir o volver a ver, pues esta reunión está siendo grabada, va a ser compartida en el canal de YouTube nuestra y bueno, de lo que se trata es de darle difusión a esto que ha traído Diana y vamos a intentar que mucha más gente lo vea, que solo los que estamos aquí, que somos bastantes. Y nada más. Bueno, Diana, si quieres tú decir las últimas palabras, cerramos y nos despedimos todos. No, nada, muchísimas gracias igual también a todos, ¿no? Que formaron parte del diálogo y que los trajo acá porque a mí me halaga muchísimo, ¿no? Que alguien encuentre de valor los temas para hablar y que se hayan animado tanto, ¿no? Para mí eso es lo que hace una charla, ¿no? El diálogo. Y nada, gracias, Víctor. Espero vernos pronto a todos y muchísimas gracias. También a todos los que están comentando por chat. Exacto. Gracias a todos los del chat y los que estáis aquí escuchando esta charla. Nos vemos en la próxima y un abrazo desde la vieja Europa. Chao. Bye.